Vamos a continuar en esta tarde con nuestra serie sobre dinero, deuda y finanzas. Esta es nuestra segunda enseñanza al respecto. Y antes de iniciar, queremos recordar que si hacemos una serie sobre este tema es porque Dios en su santa palabra nos ha revelado, nos ha dado instrucción abundante sobre cómo debemos honrarle y glorificarle a través de la mayordomía de los bienes materiales que Él nos da. Es decir, esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad ni con ninguna de las falsas doctrinas y enseñanzas que hoy se esparcen por el mundo. Esto tiene una base y un fundamento evangélico. Cuando somos salvados por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como creyentes, como hijos de Dios, pasamos del reino de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de su amado Hijo, al reino de nuestro Señor Jesucristo, y por ende debemos honrar y glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que lo que tiene que ver con el trabajo, la finanza, la mayordomía de los bienes, no está desconectado de vivir de una manera santa para la gloria de Dios. Así que eso debe quedar muy claro. Es una instrucción principalmente para la iglesia del Señor. Así que vamos a dar inicio. Más de 250 millones de habitantes sufren pobreza en Latinoamérica. Y de esos 250 millones, 60 millones de personas están en lo que se considera pobreza extrema. Esta cifra viene creciendo de una manera acelerada desde el año 2017 hasta la fecha. Ahora, el listado de los países más pobres de Latinoamérica es encabezado por la República de Haití. En Haití, más de la mitad de la población se encuentra en pobreza extrema e indigencia, en zonas rurales, trabajando en el campo. Sin embargo, a pesar de que trabajan en el campo, los suelos no son muy fértiles, ya que la tierra o la mayor parte de la tierra de ese país está erosionada. Entonces, hay personas que sobreviven cultivando para el propio consumo familiar, pero tienen un problema adicional, y es que esta isla ha sido azotada históricamente por huracanes, por terremotos devastadores, como el del año 2010. Y esto ha venido en aumento notable de la pobreza en ese país. Y ahora tienen un problema adicional, y es que la terrible situación político-social que los aqueja ha venido en aumento, y en ese país básicamente el Estado es fallido. La ley es la de las bandas criminales. O sea, las bandas criminales de ese país son las que gobiernan el país en estos momentos. Hay muchos tipos de problemas financieros, económicos, que llevan a las naciones y a las personas a la pobreza. Naciones enteras viven en la pobreza y el desempleo debido a políticas gubernamentales fallidas, a sequías, a hambrunas locales. Pero también hay naciones prósperas en donde hay personas que no logran tener los ingresos que necesitan y están al borde de la indigencia. Familias enteras e individuos están sepultados literalmente bajo una montaña de deudas por gastos médicos, por costos de la educación, pero principalmente por decisiones necias del pasado. Algunos han perdido todos sus ahorros por una mala inversión, por un negocio fallido, por una caída del mercado o por un socio comercial sin escrúpulos. En nuestra enseñanza de hoy, siguiendo con lo que empezamos en la serie, vamos a responder una pregunta clave que muchos se hacen y que, dependiendo de la cosmovisión que se maneje, tendrá sus posibles explicaciones. Entonces, lo que en esta tarde vamos a encargarnos es de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa principal de nuestros problemas financieros? ¿Tenemos problemas financieros? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué?
¿Por qué los tenemos? ¿Cuál es la razón? Bueno, como les decía, dependiendo de la cosmovisión, dependiendo del entendimiento que las personas tienen, dan respuestas. Algunos dirán que es por la falta de educación. Otros dirán, y es lo que la mayoría dice, que es por culpa de la avaricia de algunos pocos que se han quedado con la riqueza que por derecho nos corresponde a todos a través de la explotación laboral. ¿Sí? El problema es que hay unos ricos que se han quedado con todo lo que nos corresponde. Y hay una explicación más moderna que tiene que ver con asuntos climáticos y demás. Si nos vamos al punto de vista de los evangélicos modernos, hablando del neopentecostalismo y los movimientos carismáticos, ellos dirán que la pobreza es por causa de las maldiciones generacionales. Usted lo que tiene es una maldición generacional o es por culpa de los demonios. Ellos le dirán que son los demonios los que se están aprovechando, se están quedando con la riqueza que a usted Dios le quiere dar o que a usted le corresponde. Esas son las respuestas que comúnmente encontramos. Ahora, si queremos obtener la respuesta a esta pregunta, como creyentes bíblicos, no debemos ir a ninguna otra fuente de verdad, sino a las Escrituras, a la palabra de Dios. En ellas, Dios nos ha dejado abundante instrucción y nos ha dado un panorama y respuestas claras sobre esta pregunta. La respuesta a esta pregunta, Dios nos las ha dado en su palabra. Así que, vamos a la pregunta. ¿Cuál es la causa de nuestros problemas financieros? Bueno, la respuesta corta y simple es el pecado. La respuesta corta y simple es el pecado. Pero notemos algo. No hemos dicho nuestros pecados. Lo que estamos diciendo es que todos los problemas, sufrimientos y dolores de tipo material y financiero tienen como raíz común el pecado. Pero este pecado puede ser el pecado que trajo maldición sobre la creación, o el pecado de otros, o el pecado propio. ¿Sí? No es necesariamente siempre nuestro pecado. Puede ser el pecado que afectó la creación, puede ser el pecado de otras personas, o puede ser por nuestro propio pecado. El asunto es que los problemas financieros siempre tienen que ver con el pecado, sea en la creación, sea de otros o sea propio. Pero los problemas financieros que afrontamos siempre tienen que ver con el pecado. Miren, Dios creó el mundo para que fuera increíblemente fructífero. Dios creó la tierra para que fuera increíblemente fructífera y confió a la humanidad la administración de la misma. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que cuando el mundo original salió de las manos de Dios, no traía consigo la escasez y los problemas financieros que vemos hoy. La creación original de Dios no tenía estos problemas. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 15, cuando nos encontramos el relato de la creación. En Génesis capítulo 2, verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ahora, ¿con qué fin lo puso en el huerto del Edén? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, ese mundo no tenía la afectación que vemos hoy. Adán iba a trabajar la tierra, la iba a labrar y la tierra iba a ser ¿qué? Fructífera. Pero notemos que la situación cambia radicalmente luego de la entrada del pecado. La situación cambia radicalmente luego de la entrada del pecado. Ahí adelantico en Génesis capítulo 3, ya el ser humano, ya el hombre, Adán y Eva ya han pecado contra la ley de Dios. Y en Génesis capítulo 3, verso 17 dice lo siguiente: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué pasó?
Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué notamos aquí, hermanos? El trabajo no fue hecho como castigo. Antes del pecado, ya Dios había puesto a Adán en el huerto para que lo labrara. Pero ese trabajo iba a ser, ¿qué? Fructífero. Pero después del pecado, ¿qué le dice el Señor? Que la tierra quedó maldita por causa del pecado y que ahora la obtención del alimento iba a ser trabajoso, difícil. La tierra producirá espinos y cardos. De hecho, poco tiempo después de la entrada del pecado, nosotros vamos a empezar a ver que los recursos comienzan a escasear y que los seres humanos comienzan a pelear por ellos. De hecho, vemos también las primeras hambrunas, como en el caso de los 7 años de escasez en Egipto. De hecho, en Génesis capítulo 13 vemos un relato de Lot y Abraham, que dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y además con el cananeo, con el fereceo, que habitaban entonces en la tierra. De hecho, el cananeo cegaba los pozos de agua. O sea, comienza un problema, una disputa por los recursos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Vamos a mirar cuáles son entonces las distintas razones que Dios nos revela en su palabra por la cual tenemos problemas financieros. La primera razón por la cual tenemos problemas y dificultades financieras es la maldición del pecado en la creación. La maldición del pecado en la creación, que es lo que acabamos de ver. Miren, lo que llamamos catástrofes naturales, como huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, plagas, epidemias, incendios forestales, todas esas cosas causan daños económicos inmensos a las naciones y a las personas. Podemos recordar, por ejemplo, un caso reciente, que fue la pandemia del COVID-19. Usted recordará que durante la pandemia del COVID-19, muchos negocios, ¿qué pasó? Quebraron. Y muchas personas se quedaron sin sustento. Hermanos, las catástrofes naturales destruyen casas, bienes y negocios. ¿Sí? Pero aunque las llamemos naturales, hay un sentido en que no son naturales. El mundo no fue diseñado originalmente para ser un lugar así. El mundo no fue diseñado, no salió de las manos de Dios como el mundo que conocemos hoy. Los acontecimientos catastróficos que existen porque la caída humana ha afectado negativamente la creación y de hecho ella también espera su redención en la consumación del reino de Cristo. No sé cuántos de ustedes sabían esto, pero no solamente nosotros como creyentes vamos a ser redimidos o nuestra redención será consumada en glorificación, sino que la tierra misma, el mundo, será redimido. Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos capítulo 8, verso 19. Note cómo dice la Escritura. Porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y mira lo que dice verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, cuando usted vea el terremoto, la inundación, el huracán, el desastre natural, usted dice desastre natural, pero no es natural en el sentido de que el mundo originalmente no fue hecho para que hubiesen esos desastres. Fue por causa del pecado del ser humano que el mundo quedó sujeto a esa vanidad. Y esos desastres son los dolores de parto, son los gemidos de la creación esperando ser redimida. Y esto debe mostrarnos algo, y es la malignidad y la gravedad del pecado. Cuando usted vea la terrible mortandad que causa un desastre, la persona enseguida dice, ¿por qué Dios hizo? No, es el pecado. Y eso es una muestra en pequeño del aborrecimiento del Dios Santo por el pecado. Y es de alguna manera un tipo del juicio venidero. Por eso es que en la medida que nos vayamos acercando a la consumación de los tiempos, eso se va a acrecentar. Es lo que dice la Escritura. Hermanos, vivimos en un planeta que está bajo la maldición de Dios. Vivimos en un planeta que está bajo la maldición de Dios. Y eso trae como consecuencia, o como una de sus consecuencias, problemas financieros para quienes lo habitan, incluyendo los creyentes. Porque no somos del mundo, pero estamos en él. Entonces, mientras estemos en él, la maldición a la cual está sujeta la creación nos afecta. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante saber esto? Porque sabiendo esto, hay varias cosas que debemos tener en cuenta para no ver nuestras finanzas afectadas. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que debemos hacer o no hacer a la luz de esta realidad que revela la Escritura es que no debemos construir o vivir en lugares propensos a estas catástrofes, entendiendo la realidad de la maldición que reposa sobre la creación. Hermano, mire, no es que me voy a mudar para ese barrio porque el arriendo es barato, pero se inunda. No, pero yo me voy en fe. O sea, es necedad. No, yo sé que Dios protege. No, es necedad. Es necedad. No, yo voy a construir mi casa allí, al borde de ese volcán, porque es necedad. Es necedad. Mire, te recuerda una ilustración que puso el Señor, ¿verdad? En Mateo 7, verso 24, donde Él dice, mire, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre como insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y mira lo que dice, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. O sea, la insensatez de no ser preventivo y entender que estamos en la realidad de un mundo caído, nos lleva a tomar decisiones insensatas. Miren, en Japón, por ejemplo, los edificios se construyen con tecnología antisísmica. ¿Por qué? Porque ellos están en una isla volcán. Entonces ellos han tomado medidas. Ellos usan materiales resistentes, sistemas de amortiguación, etc. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros? Hombre, ante esta realidad podemos mitigar los efectos de una catástrofe a través de instrumentos de prevención. ¿Cómo qué? Como por ejemplo los seguros. Miren, es sabio y prudente proteger nuestras fuentes de ingresos, como nuestros negocios o vehículos, teniendo en cuenta la realidad en la que vivimos.
No, que es que tener un seguro todo riesgo es una falta de fe. Eso lo dicen personas que no tienen conocimiento de la enseñanza bíblica. Cuando usted es un negocio y todo su ingreso depende de ese negocio, ¿cómo no va a tener un seguro entendiendo que se puede quemar, que se puede inundar, que puede pasar algo? ¿Cómo no va a hacer eso? Si usted tiene un vehículo que es su fuente de trabajo, ¿cómo no va a tomar todas las precauciones entendiendo que un día puede pasar algo porque es que vivimos en un mundo caído? No, porque es que a los hijos de Dios no les pasa nada de eso. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Ahora bien, hay algo que vemos también en el texto de Romanos, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 23. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La maldición del pecado, usted sabe que trajo muerte, nosotros somos redimidos en Cristo, pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Tenemos un cuerpo que todavía no es el cuerpo glorioso que recibiremos en la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldición del pecado sobre nuestros cuerpos caídos está vigente. Tanto es así que nos enfermamos, que envejecemos. Como dice la Escritura, el hombre exterior se va desgastando, ¿no? El interior se va renovando, pero el exterior se va ¿qué? Se va desgastando. Miren, hay personas que pierden todos sus ahorros o quedan en la indigencia ante una enfermedad de alto costo, una enfermedad catastrófica. Algunos otros quedan incapacitados para poder seguir trabajando. Mire, si comprendemos que vivimos en un mundo en donde tenemos cuerpos no redimidos, podemos pensar en seguros de vida, en seguros ante incapacidad parcial o permanente. Podemos pensar en medicina prepagada. Y usted dirá, no, pero ¿quién va a andar comprando seguros si acaso hay para comer? O ciertamente hay hermanos que no pueden permitirse pagar nada de esto, pero hay otros que sí. Pero entonces es mejor salir a comer el fin de semana o irse de paseo que ser preventivo en estas cosas, sabiendo, por ejemplo, en el caso de nosotros los varones, que si llegamos a quedar incapacitados o a no estar, ¿qué va a pasar con nuestras familias? Entonces estamos gastando dinero en cosas que no son necesarias, pero no tenemos en cuenta esta realidad y esto puede traer mucho mal económicamente a nuestro hogar. Mire, si usted no tiene la posibilidad de nada de esto, pues entonces debe esforzarse más en ser preventivo y en ser buen mayordomo del cuerpo. No es que yo no tengo para comprar o para pagar una prepagada o para comprar un seguro, no, entonces deje de estar comiendo mal, haga ejercicio físico, esfuércese más. ¿Por qué? Porque vivimos, ¿sí?, en un mundo en donde nuestro cuerpo, aún como creyentes, no ha sido redimido. Ahora, de igual forma hay algo que debemos dejar claro, hermanos. Mientras vivamos en este presente siglo malo, jamás lograremos eliminar todos los riesgos. O sea, usted puede hacer todas estas cosas, mantenernos en oración, pero los riesgos son inherentes a la presencia misma del pecado en el mundo. O sea, ¿cuándo nosotros dejaremos de estar en este riesgo? Pues cuando ya estemos en el reino consumado de Cristo, en la gloria. Mientras tanto, los riesgos van a estar ahí. Entonces, pero es importante que tengamos en cuenta estas verdades, estas realidades. Entonces, la primera razón por la cual podemos tener problemas es por la maldición del pecado en la creación. Yo perdí mis posesiones, mi negocio, algo, no necesariamente por mi pecado, por el pecado de otros, sino porque vivo en este mundo caído y me alcanzó un desastre natural, me alcanzó alguna cuestión. Eso es posible. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues mantenerme en oración al Señor y ser preventivo en la medida que pueda. Y eso no es ni falta de fe, ni nada de eso. Hay personas que cuando les hablan de seguros de vida, se molestan. Ellos no quieren hablar de eso, porque creen que no hablando de eso van a eliminar el riesgo. No, porque es que yo siento que si compro un seguro de vida es como si estoy invocando la muerte, ¿no? Porque está esa idea de que yo llamo las cosas y de la energía, y eso no tiene nada que ver con la Escritura. Eso es simplemente ser preventivo. Muchos de estos seguros ni siquiera son, digamos, excesivamente costosos para una persona que tiene unos ingresos medios. La segunda razón
por la cual podemos tener problemas financieros es por causa del pecado de otros. Por causa del pecado de otros. Y esto lo vamos a experimentar en nuestras vidas de muchas maneras. Por ejemplo, algunos gobiernos humanos a lo largo de la historia han esclavizado, han matado de hambre y han retenido lo esencial para la vida de un grupo de personas o de una región desfavorecida. Otros han creado inestabilidad económica mediante la corrupción, la confiscación de la propiedad privada, la creación de un clima económico hostil a la productividad, y esto ya no tiene nada que ver con la creación o con nuestro pecado. Es el pecado de otro, en este caso de los gobernantes, el que hace que nosotros nos veamos afectados. Eso también va a pasar. Mire, hay veces que en el gobierno se toma una decisión que automáticamente le baja el valor al dinero que usted tiene en el bolsillo. Y eso lo hacen ellos. La degradación de la moneda mediante la inflación. Mire, cuando un gobierno pide un préstamo multimillonario al Fondo Monetario Internacional, etcétera, ya usted es más pobre. Y sus hijos y sus nietos, de entrada. Y ya eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, eso es sufrir detrimento financiero por el pecado de otro. Pero hay otras muchas maneras. Por ejemplo, va a haber ocasiones en que nuestras finanzas se verán afectadas por ladrones o por estafadores. Puede ser un socio comercial sin escrúpulos que se queda con la parte que nos correspondía en un negocio. Puede ser un empleador que retiene lo que nos corresponde por nuestro salario. Y hay una muy común, y es que nos roban con engaños sobre los bienes o servicios que nos venden. A veces usted compra algo, pero se lo venden y está malo, entonces usted se ve afectado financieramente. Eso es verse afectado por el pecado de otro. O bien un cliente que no quiere pagar lo que usted le vendió. Entonces, por el pecado de otro, entonces usted se ve afectado. De hecho, esa es una realidad en nuestro mundo. Por eso ve que el Señor Jesucristo nos exhortó a hacer riqueza y tesoros principalmente en los cielos. En Mateo capítulo 6, verso 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. O sea, es una realidad que vamos a sufrir afectación por el pecado de otros. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para nosotros? Bueno, si nosotros sabemos que esta es una realidad y que vamos a sufrir por el pecado de otros, debemos tratar de mitigar estos peligros para proteger nuestras finanzas y nuestra economía. En primer lugar, pues parece obvio, pero parece que en nuestro contexto no es tan obvio, y es que no debemos votar por quienes promulguen ideas económicas que sean contrarias a los principios bíblicos. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Votamos por gobernantes que hablan de redistribución de la riqueza, de afectar la propiedad privada, de crear un ambiente antiempresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y va todo el mundo corriendo y vota por estos gobernantes y después se ve afectado económicamente. ¿Qué podemos hacer? Ser prevenidos y asegurar nuestros bienes. Usted duerme con la puerta cerrada y con candado y con llave y con todo. Usted no puede ser confiado. El pecado, el mal existe en los seres humanos, en todos. Entonces usted, no, porque es que este pueblo es tranquilo, no, porque es que este barrio es tranquilo, no, porque es que... No, usted tiene que cuidarse, tiene que ser prevenido. No, porque es que el pecado está ahí. Usted ha escuchado esa frase de que la ocasión hace al ladrón. Eso no es cierto. Ya el ladrón está ahí. Lo que pasa es que ve la ocasión. Usted ve cuando, por ejemplo, saquean los almacenes, nos saquean el ARA y cuando... ¿no? ¿Usted ha visto cuando se estrella un camión y sale todo ese mundo a robar? ¿Qué dice la gente? Ah, es el hambre. Ah, son los gobiernos. Ah, la pobreza. No, es el pecado del corazón. Es el pecado del corazón. Así que debemos ser cuidadosos con nuestros bienes. ¿Sí?
realizar contratos exhaustivos con implicaciones legales cuando hacemos negocios. Hace un negocio y usted, no, la palabra tenía validez o un poco más de validez hace unos siglos, pero hoy no. Hoy usted necesita, mire, antes habían contratos de palabra y habían contratos de pacto, es decir, contratos que tenían implicaciones si alguna de las partes no cumplía. Hoy todas las negociaciones deben ser de pacto. Ay, si es entre hermanos, mire, lo más sano es que se haga un contrato, es lo más sano. Que se haga algo formal, que se haga algo firmado, eso es lo mejor. Entonces, eso nos puede ayudar un poco porque nos puede llevar a exigir y no vernos tan afectados económicamente. Debemos tener los instrumentos necesarios para poder exigir los compromisos adquiridos. Usted cuando compre algo, la factura, la garantía, todas esas cosas, todo lo que necesite para poder hacer valer el compromiso financiero. ¿Por qué? Porque por el pecado de otro, usted puede ser afectado. Usted puede ser afectado. En tercer lugar, ¿por qué tenemos problemas financieros? Bueno, este es el más probable. Nuestros problemas financieros, la gran mayoría de las veces, son por causa de nuestro propio pecado. De nuestro propio pecado. Esta es la razón más común. Esta es la razón más común. Usted es prevenido, cuida sus bienes, para que desde afuera lo afecten lo menos posible. Eso generalmente lo hacemos. Pero nosotros mismos, vivir a la luz de la sabiduría que Dios nos ha dado en su palabra, en la cuestión de los bienes, no es tan así. La gran mayoría de veces, nuestra penosa situación económica es a causa de nuestra propia responsabilidad por no seguir los principios de la palabra de Dios. Y las consecuencias son totalmente tangibles. ¿Por qué? ¿En qué ha consistido ese pecado? Hemos vivido codiciosamente por encima de nuestras posibilidades. Tenemos deudas que no podemos pagar precisamente por eso, porque queremos aparentar, mostrarle a los demás un estatus que no tenemos, porque vimos a otro que se publica en Instagram y nosotros también queremos tener esa misma ropa, ir a esos mismos lugares, hacer y comer en los mismos sitios. Nuestros ingresos son bajos porque no hemos trabajado arduamente en adquirir habilidades rentables que nos permitan mantener a nuestras familias. Hemos fallado en ser buenos administradores, no hemos sido sabios ni generosos con lo que Dios nos ha dado. Hermanos, miren, bajo el antiguo pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, la fidelidad del pueblo de Israel daba lugar a prosperidad económica, pero la desobediencia a los mandatos de Dios daba lugar a juicios a través del hambre, a través de la peste, a través de la muerte del ganado, a través de la sequía, de la deuda debilitante con otras naciones. Esos eran los juicios de Dios. Le daba a Israel en donde más le dolía. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 28. Dice en Deuteronomio, capítulo 28, verso 15. Miren esto que le dijo el Señor a su pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Tremendo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Cuál era la causa? El pecado. La maldad de las obras. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis,
de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, ni siquiera iba a llover. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Bueno, el que piense que Dios no ve el pecado con gravedad, tal vez sería bueno leer este texto. Esto es lo que merece el pecado. Y nosotros hemos pecado contra el Señor en este asunto. Entonces, no se extrañe, mi hermano, si está hundido en un mar de deudas y no sale. No se extrañe si no tiene la provisión diaria. Si hay pecado, lo más seguro es que la disciplina del Señor esté sobre usted. Ahora, si somos hijos de Dios, hay esperanza. Si somos hijos de Dios, si usted no es un hijo de Dios, la ira de Dios está sobre usted. Y usted lo que necesita es arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero si somos hijos de Dios, hay esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue hecho maldición por nosotros. Porque maldito todo el que es colgado en un madero. Todas esas maldiciones de pacto fueron puestas en él. Fueron puestas en él. Porque la carga de nuestros pecados fue puesta en él, en nuestro Salvador Jesucristo. Porque él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En caso de que nuestros problemas financieros sean por nuestros pecados, ¿qué debemos hacer? Volvernos a Dios por medio de Cristo, confesar nuestro pecado y pedir misericordia. Eso es lo que debemos hacer. Usted es un hijo de Dios, tiene problemas financieros por causa de su pecado, de su necedad, de sus malas decisiones, de su mala mayordomía. ¿Qué debe hacer? Arrepentirse, volverse a Dios por medio de Cristo, confesar su pecado y pedir misericordia. Isaías 55, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Bueno, la angustia que usted siente por su situación económica puede ser la mano amorosa de Dios para disciplinarlo. Puede ser la mano amorosa de Dios, puede ser esa mano paterna diciéndole: hijo, vuélvete a mí, vuélvete. Dice en Proverbios 3:11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección, porque Jehová, nótese lo que dice, al que ama, castiga. Al que ama. ¿Pero cómo castiga? El texto dice: como el padre al hijo a quien quiere. No lo castiga como castigará al impío, que será despedazado, destruido, quebrantado, enviado al infierno por toda la eternidad. A sus hijos Dios disciplina, pero como padre a hijo a quien quiere. Ahora, debemos aclarar algo. No todo el sufrimiento financiero es un juicio directo sobre el pecado personal. No todo el sufrimiento financiero es un juicio directo sobre el pecado personal. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos en la Escritura? Dios permitió que el diablo se llevara la gran riqueza de Job, no por su pecado, sino simplemente para su gloria. Dice la Escritura de Job que no había un hombre como él en la tierra. Y aún así, Dios trajo la ruina financiera a su vida. ¿Y por qué lo hizo entonces? Para su gloria. Y no hay nada más importante que eso, su gloria. A veces, o en otras ocasiones, el Señor permite que suframos pérdidas para nuestra santificación. A veces el Señor
no nos envía una dificultad financiera por juicio contra algún pecado, sino para que seamos más santos, a fin de que crezcamos, a fin de que nos parezcamos más a Jesucristo. En Santiago, capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y las pruebas, pues, una manera de las pruebas puede ser financiera. ¿Y qué dice Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, una prueba es para santificación. Así que también es una posibilidad. Entonces, si viene un problema financiero, ¿usted qué va a evaluar en su vida? Usted va a evaluar si usted está pecando, si ha sido necio, poco sabio, mal mayordomo, si no ha sido generoso en la iglesia y con el prójimo. Usted va a analizar esas cosas. Si usted tiene la conciencia tranquila a la luz de la Escritura, ojo con esto. Cuando hablo de la conciencia tranquila, hermano, la conciencia no es el canon. Yo puedo tener la conciencia endurecida. ¿Sí? Nuestra autoridad es la Escritura. Pero si a la luz de la Escritura yo veo que no estoy quebrantando los mandamientos del Señor, que estoy andando en sus caminos en lo que tiene que ver con la mayordomía financiera, pues tengo que entrar en oración porque tal vez sea una prueba de parte del Señor. Y debo analizar todas estas cosas. ¿Es producto de la maldición del pecado en el mundo? ¿Es producto del pecado de otro contra mí? ¿O simplemente puede ser un periodo de prueba de parte del Señor? ¿Para qué? Para hacerme más como Cristo. Hermanos, en conclusión, vimos 3 grandes razones por las cuales podemos tener problemas financieros. La maldición del pecado en la creación, los problemas financieros por causa del pecado de otros o los problemas financieros por causa de nuestro pecado, con la salvedad de que algunos pueden ser por prueba para nuestra santificación. Para concluir, debemos decir y debemos descansar en lo siguiente. Un día, nuestros problemas financieros terminarán. Un día, nuestros problemas financieros terminarán. La historia de las Escrituras termina como empezaron. La historia de las Escrituras termina como empezaron. ¿Y cómo empezaron? En el paraíso. Cuando Cristo, nuestro glorioso Rey, regrese, se restaurará la abundancia del Edén y Dios volverá a habitar en medio nuestro, en medio de su pueblo. Esa es la gloriosa esperanza que tenemos. Mire cómo lo dice de manera tan hermosa Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, allí donde moraremos, allí donde estaremos, por la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo, no habrá más hambre, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento. Hasta ese día, nosotros, junto con el resto de la creación, gemimos con ansias. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí, mientras estemos en el ya, pero todavía no, Dios nos ofrece sabiduría en su palabra de cómo debemos vivir como ciudadanos del mundo futuro, pero en este mundo caído. Cómo debemos vivir como ciudadanos del mundo futuro, pero en este mundo caído.